Es que el descanso es un tema de mente, de tu parte cognitiva, o sea, todos estos procesos que se están llevando a cabo en tu cerebro, tus preocupaciones, los sueños, los pensamientos, que también deben bajar, que también deben, digamos que tranquilizarse un poco. Pero no, el dormir es un proceso, yo siempre les digo, de los más básicos de la vida. Cuando nacemos lo único que sabemos hacer es dormir, comer e ir al baño. No hay más y siempre son los que más afectamos. Ahí es cuando estás en esa fase de descanso real, de reparación, en donde se dan los sueños también, y ese es, digamos, que el monitoreo que puedes dar a tu fase de sueño. Ahora tenemos muchas tecnologías también que ya te dicen, ¿no?, si entraste en esa fase o no, o te quedaste en el sueño ligero. Entendamos que todo lo que hacemos todos los días es lo que nos está encaminando a esa enfermedad o a esa salud. O sea, y ya no puedes decir que no lo sabías. Todo lo que tenemos acceso ahorita de información, a muchas veces malinformarnos, también si somos conscientes y si le buscamos, ya tenemos información a un clic. En este capítulo hablamos sobre el descanso y su impacto en la salud integral. Junto a la doctora Erika Flores, exploramos cómo los hábitos diarios, y en especial los hábitos de sueño, influyen en procesos clave como la reparación muscular, el sistema inmune, el equilibrio hormonal y el rendimiento mental, porque descansar no es perder el tiempo, es una parte esencial para rendir mejor, vivir mejor y recuperarnos de forma inteligente. Hola, soy María José y esto es Rendimiento Conciencia, un espacio donde la ciencia se cruza con el cuerpo y la mente. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces olvidamos en la búsqueda de más productividad, más entrenamientos y mejores resultados: el descanso. Porque no solo se trata de dormir horas, sino de aprender a apagar la mente para que el cuerpo realmente se recupere. En este episodio vamos a entender qué significa verdaderamente descansar. ¿Qué pasa cuando la mente nunca se detiene y cómo impacta esto en nuestro rendimiento físico, emocional y cognitivo? Y como ya es costumbre, hoy nos acompaña una vez más la doctora Erika Flores. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy tocamos este tema que a veces se confunde mucho con el tema de ya dormí, entonces ya descansé. Pero creo que hoy vamos a hablar de esta parte y vamos a aclarar todas estas incógnitas y estas dudas que existen alrededor del descanso. Hola, Majo, una vez más hablando de cosas que tienen que ver con reparar tu cuerpo, ¿no? Ya habíamos tratado un poco el tema del sueño y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Y bueno, justamente creo que eso es algo que la gente y que muchos de nosotros también tenemos dudas de cómo podemos identificar esa diferencia entre el dormir o el sueño y realmente el descanso. El sueño es un proceso fisiológico, es algo que tienes que hacer conforme a tu biología y a todo un ciclo al que acostumbras a tu cuerpo. Y tú puedes perfectamente entrar en un sueño de 8 horas y levantarte igual o peor que antes de dormir. Y es que el descanso es un tema de mente, de tu parte cognitiva, o sea, todos estos procesos que se están llevando a cabo en tu cerebro, tus preocupaciones, los sueños, los pensamientos, que también deben bajar, que también deben, digamos, que tranquilizarse un poco y entrar en una fase de análisis, digamos, ¿no? Entonces, el sueño es un proceso normal biológico y el descanso tiene que ver con apagar un poco tu cerebro. Y aquí viene un poco estas como etapas, a lo mejor que hablamos del sueño porque sí conocemos, o a lo mejor para quienes no saben mucho de esta parte de las etapas del sueño y que sabemos que el descanso real llega en una de esas etapas. Así es, generalmente conocemos el sueño profundo como la etapa 3, N3, o ese momento en que también tienes un movimiento ocular rápido, y lo podemos reconocer perfectamente porque es cuando se dan quizá los procesos de apnea, ¿no? La gente que ronca, o ese momento en el que tu cuerpo se suelta por completo, ahí es cuando estás en esa fase de descanso real, de reparación, en donde se dan los sueños también. Y ese es, digamos, que el monitoreo que puedes dar a tu fase de sueño. Ahora tenemos muchas tecnologías también que ya te dicen, ¿no?, si entraste en esa fase o no, o te quedaste en el sueño ligero. Uh-huh. Ok, entonces, justamente hablamos de esta parte, ¿no? ¿Y qué pasa si mi cuerpo, o hablamos de este apagar, qué pasa si yo no me apago? O sea, si realmente me dormí como mi proceso fisiológico
cerré mis ojitos y a lo mejor sí me desconecté durante 8 horas. Pero ¿qué pasa realmente si no me apagué? Si no hay una buena higiene del sueño, no vas a lograr ese sueño profundo y por lo tanto se mantiene prendido tu hipotálamo. Vas a seguir sintetizando esas hormonas que te ayudan en la fase diurna, pero no en la fase nocturna, ¿no? Entonces, esas hormonas que en la mañana te sirven mucho, ya no deberían estar ahí en la fase de sueño. Entonces, ¿qué pasa? No hay una reparación real. Tu sistema inmune no entra en juego para poder reequilibrar tu sistema y encontrar otra vez esa homeostasis y se queda prendido. Es como el motor de un carro, ¿no? Parece que no hace ruido, pero está prendido. Y entonces, ¿qué pasa? No te sanas. No hay una curación a nivel de células, ¿no? En un promedio, si pudiéramos decir, porque obviamente sabemos y entendemos que si yo decido dormir o bueno, o tengo la oportunidad, porque ya hablábamos la plática del sueño que cada vez le queremos quitar horas y horas y horas. ¿Cuánto tiempo realmente de mis 7 horas, vamos a poner, porque luego 8 ya suena, toda la gente aquí nos va a decir, no hombre, yo tengo tantos años que ya no me puedo dormir 8 horas, pero de mis 7 horas, vamos a dejarlo así, ¿cuánto tiempo es como lo óptimo que yo tuviera un sueño reparador? Depende mucho de la edad, de tus hábitos, ¿no? La gente que ya está en edades mayores tiende a dormir menos y a requerir menos sueños en etapa profunda. Podrías ir desde los 15 minutos hasta los 45 minutos en un ciclo normal de sueño profundo. Ahora, si tú estás en una etapa de crecimiento, por ejemplo, los niños, y los niños no entran en esa fase larga de sueño profundo de 40 a 45 minutos, entonces es un impacto sustancial porque es en ese momento donde crecen, ¿no? Dicen que los niños crecen de noche y es cierto. Quizá no es el mismo impacto para las personas adultas porque necesitamos, digamos, menos tiempo de sueño profundo, pero sí más ciclos. Es decir, tú entras y sales de esos ciclos. Sí, para que no, porque aquí parece como que estamos diciendo que solo necesitamos 45 minutos. No, y van a decir, pues bueno, porque más o menos ¿cuánto dura un ciclo? Dependerá también de se van alargando, ¿no? Sí, claro, se van alargando. La fase de entrada puede durar 1 hora, 1 hora y media. Entras en tu ciclo de sueño profundo, que idealmente lleva 25, 30, 35 minutos, y después la fase de salida. Y esa fase 3 puede prolongarse hasta 2 horas, por ejemplo, ¿no? Hay muchas condiciones que te van a marcar esos ciclos y cómo se repiten. Hay personas que tienen solo 2 ciclos, por ejemplo, al momento de dormir, ¿no? Y son ciclos largos. Esas personas que descansan, que sientan en un sueño profundo y que logran un ciclo biológico muy regulado, porque recordemos que esta higiene del sueño tiene que ver con que tú prepares a entrar a esa fase y hay personas que lo hacen muy bien, que cenan ligero, que no traen muchas cosas en la cabeza o que ya hicieron una prelectura, por ejemplo, de un libro físico en lugar de la pantalla. Y entonces ya entran muy fácil a su ciclo y ya lo tienen muy medido, ¿no? Gente que realmente puede tomar el hábito de dormir 6 o 7 horas como riguroso, ¿no? Claro. Y justo que es esta parte que no solo es el dejarle como la chamba, decir, pues me voy a dormir y a ver pues cuántas horas sí son reparadoras y cuántas no, sino que realmente es esto mismo que hablábamos en el episodio del sueño, de la higiene del sueño, en donde no podemos creer que de tener mi cabeza en un antro, yo puedo cerrar los ojos y ya voy a entrar a un proceso de descanso. O que traigas alcohol en la sangre, por ejemplo. Ahí tú vas a entrar forzosamente en una fase de sueño porque el alcohol está dañando tu sistema metabólico y entonces te va a hacer forzosamente que entres en una fase donde tu hígado permita filtrar todo lo que te estás tomando y tu riñón entre en juego también. Sin embargo, ese descanso que te va a provocar el haber consumido alcohol no es igual a que tú duermas, ¿no? Y en esa fase de recuperación, después de esta ingesta, puede durar mucho tiempo, ¿no? Puedes dormir 10 horas, por ejemplo. Y te levantas terrible. Sí. Claro, porque no entraste en una fase de sueño profundo. Sí, o sea, que entonces sí es muy importante que entendamos que el cómo llevamos a nuestro cuerpo al sueño va a tener como este impacto en nuestro descanso.
Porque muchas veces lo mismo que platicábamos, ¿no? Queremos tener vidas súper aceleradas, trabajar o sea, y estar siendo productivos hasta las 11 de la noche y ahí vemos, híjole, son las 11, me tengo que levantar no sé, a las 6, pues bueno, sí alcanzo, sí descanso porque traigo mis buenas 6, 7 horas, pero realmente pues no están descansando, porque de esas horas, justamente esto que hablamos, ¿no? El cuerpo te hace a dormir porque es tu proceso fisiológico, pero a lo mejor vas a estar 2 horas en un sueño ligero que pues nomás estás dormidito, pero no estás reparando. Porque hablamos de que la reparación no solo es a nivel del cómo me siento de descansado, ¿no? Hay unas reparaciones mucho más allá. Claro, y hay que tomar en cuenta que esa reparación que sucede durante un real sueño profundo necesita insumos. Es decir, que tu nutrición a lo largo del día, y volvemos a ese tema, ¿no? Tiene que darle esos elementos para que tu célula empiece a fabricar nuevas proteínas, para que el músculo se relaje y luego empiece a crecer otra vez, esas fibras rotas se reparen. Entonces, si aparte de todo no le dimos el insumo a lo largo del día, para poder generar esas estructuras nuevas o que sustituyan a las que se están perdiendo, aunque entres en un sueño profundo, tampoco vas a lograr gran cosa, ¿no? Y creo que hay algo muy importante, pequeños detalles que te ayudan a poder estructurar tus hábitos de sueño. Ahora se ha documentado mucho que leer un libro físico, ¿no? Ya lo hablábamos, pero también escribir antes de que te vayas a dormir, es importante porque descargas en la escritura todo eso que traes en la cabeza, ¿no? Lo que llamamos el diario emocional. Y si tú escribes esos pensamientos que te están inquietando o que traes por resolver, los dejas en ese papel y entonces automáticamente tu mente dice, ya no están aquí. Sí, justo, esa parte de yo soy muy de escribir mis pendientes del día. Muchas veces, a lo mejor ya lo hago al revés, lo hago en la mañana, porque si no me voy a hacer ejercicio y estoy dándole vueltas. ¿Y cómo voy a resolver esto? ¿Y a qué hora? ¿Y le tengo que hablar a fulanito? Todos los pendientes que tenga. Entonces yo sí soy mucho en las mañanas, 2 minutos, escribo todos mis pendientes, o sea, todas las actividades que tengo que hacer en el día, de cosas más como hablarle a alguien y pagar esto y cosas así que sé que si no las saco de mi cabeza yo soy muy así, o sea, aquí me estorban y sé que aunque las vaya a hacer como que no les pongo un orden y no, me pesan y que si las escribo justamente siento esta parte como que las saco de mi cabeza y ya, o sea, las voy a hacer, pero tenerlas ahí sin orden no me funciona y bueno, creo que hacerlo en la noche. Porque sí, también en las noches queremos resolver el mundo. Cuando ya no hay más, o sea, ya hay cosas que se me olvidó hacer un pago, pues mejor apúntalo para que no se te olvide mañana, pero ahorita ya no se puede. O sea, ya no. Las aplicaciones del banco, lo que quiera, ya no sirve. Entonces, sí es una muy buena estrategia para vaciar un poquito la cabeza. Y es que entras en un ciclo vicioso. No puedes dormir, sacas el celular, otra vez la luz, y piensas que el celular te va a dormir o la televisión te va a dormir. Ahora también hay hasta estos ruidos de fondo que te dicen, ponte ese audio de un sonido que es repetitivo y muy monótono. El ruido blanco. El ruido blanco, ¿no? El ruido blanco. A mí se me altera en vez de relajar. No debería ser, porque tu sistema está adaptado al silencio, a la oscuridad, preferentemente el ambiente fresco, y que no tengas previo a tu sueño esos distractores. Entonces, estamos utilizando sistemáticamente placebos para dormir, ya lo decíamos. Y te recargas en la pantalla y te recargas en esos ruidos y de repente te vas a encontrar que ya no puedes dormir tú solo. Tienes que tener ayudas y eso ya está mal. Claro, porque como hablamos siempre, ¿no? El dormir es un proceso. Yo siempre les digo, de los más básicos de la vida, cuando nacemos lo único que sabemos hacer es dormir, comer e ir al baño. No hay más. Y siempre son los que más afectamos. Nuestra alimentación, que obviamente eso nos afecta, nuestra digestión y todo lo que ya hemos hablado en otros episodios, y el descanso. O sea, las cosas más primitivas con las que nosotros nacemos es lo que más afectamos, ¿no? Como adultos, sobre todo. Claro, y si entramos ya en un tema de por ejemplo, el segmento de deportistas,
pensamos que esta etapa de sueño va mágicamente a transformar tu cuerpo y de haber entrenado masivamente y que sufriste todo el día, ¡pum!, vas a dormir 8 horas y al día siguiente vas a amanecer como nuevo. No, estás inflamado y no solo el que hace deporte. El que come procesados en exceso, la inflamación te la vas a llevar también al momento de sueño y eso va a afectar otra vez todo ese metabolismo de desechos que tienes que sacar. Fíjate qué interesante, o sea, el desecho metabólico solo se da en una fase especial del sueño. Y si no llegas a ese, entonces estás viviendo con tu propia basura, literal. Claro, y creo que es muy importante recalcar esto que decías anteriormente, que no solo es dormirme y descansar, es qué hice a lo largo de todo el día para que realmente yo pueda lograr eso, ¿no? Porque claro, a ver, escuchamos esta parte de la gente, que es que cené muy pesado y tuve pesadillas y entonces no descansé. Y bueno, mil y un cosas que justamente impacta todo lo que hagas en tu día. Así es. Para poder lograr llegar a este descanso, porque, o sea, creo que a veces lo planteamos como muy sencillo, pero obviamente nos hemos dado cuenta a lo largo de los episodios y de todo lo que hemos platicado, que lograr todos estos procesos que nosotros promovemos y que sabemos que realmente son de ayuda para un rendimiento, tanto en un deportista como en una persona, no nada más es una acción, o sea, es el conjunto, como siempre lo decimos. Y ahora la consecuencia de no tener una fase de sueño completo. Posiblemente no lo vayas a percibir los primeros meses, incluso que estés alterando tu ciclo de sueño. Es posible que tú te sientas casi normal. Sin embargo, vas a estar fomentando que se abra la oportunidad de que tu sistema inmune sea vulnerable porque ya no está logrando esa reparación que necesita. Vas a abrir la puerta también a infecciones de una manera muy sencilla. También vas a vivir inflamado otra vez. Las lesiones en los deportistas van a llegar con mayor frecuencia. Y por otra parte vas a empezar a generar una patología real. O sea, ya no es nada más que no puedas dormir. Es que vas a generar un caso clínico que después para darle reversa ya va a ser muy, muy complicado. Entonces, consideremos que aguantarte el sueño no es de campeones. Sí. Ni creer que dormí 3 horas y pude rendir todo el día, o dormí muy poco y pude entrenar y saqué, no sé, mis máximos pesos. Porque justamente esto es algo que vemos con la mayoría de las enfermedades y las situaciones que hemos hablado, que nada es inmediato. O sea, creemos que porque llevamos 2 meses durmiendo mal o no descansando y no dándole a mi cuerpo todo lo que yo necesito, pero pues me siento bien. Entonces creemos como que no me está afectando, pero no somos conscientes que el cuerpo, yo siempre le digo a mis pacientes, el cuerpo no te avisa a la primera, se aguanta y se adapta, se aguanta y se adapta y busca las maneras de salir ahí a dar la cara a todo lo que tú le estás pidiendo, a pesar de que todo lo que tú le estás dando no es óptimo para que él ni esté en su mejor forma. Pero llega un punto donde el cuerpo dice, no, sabes que yo ya te avisé y te pedí no sé cuánto tiempo que pararas ese ritmo, que mejoraras tus hábitos, que cambiaras esto, que cambiaras el otro, yo ya me rindo. Y ahí es cuando empiezan ya las enfermedades y ahora sí estamos asustados. Claro, porque el primer síntoma de que ya estás llegando a los límites es ese estrés permanente, ese humor pésimo que todo el mundo te dice, ay, sí, no dormiste bien. Porque ya se nota no solo en tus facciones, porque también la piel se afecta, la hidratación se afecta, sino en tu humor, en el control de las emociones, en cómo reaccionas a ciertas condiciones que podrían ser muy manejables si no traes esa carga de falta de descanso. Y obviamente la asertividad. Es decir, que sin un descanso real te vas a equivocar y te vas a equivocar cada vez más. Digamos, eso parece muy evidente. Pero ¿qué tal cuando estás involucrado en una necesidad de manejar mucho tiempo y no Claro. vienes sin dormir? O que tendrás que poner mucha atención al cuidado de una persona o de un bebé o no sé, puede haber mil ejemplos, no sé, como miles de cosas. Claro. O en tu deporte.
que tienes que asegurarte de dar una buena pisada porque estás en una competencia, de estar en 360 grados viendo qué pasa, porque de eso depende tu rendimiento, pierdes asertividad, pierdes enfoque muy fácilmente. Y entonces es cuando no solo es el resultado fisiológico, sino mental. ¿Qué sientes? Pues, te sientes perdedor, pero no eres tú, es que no has logrado que todo tu cuerpo recupere lo que necesita. Claro, porque el tema, o sea, siempre decimos, ¿no? ¿Qué síntomas podemos o podría percibir la gente de que está teniendo un mal descanso? Y a veces hablamos como de la fatiga, pero pues ya todo el mundo vive fatigado hoy en día. O el estrés, pero pues ya es parte de la vida el estrés. Entonces, ya hemos dejado de ver la fatiga crónica y el estrés como una alerta, ¿no? Más bien hemos dicho, es parte de mi vida, yo ya vivo cansado y estresado porque el tráfico, porque, claro, o sea, pero claro que hay tráfico en las ciudades, claro que a veces el calor, pero cuando, creo que este punto de hablar de cuando somos muy irritables es una muy buena señal, porque creo que todos nos damos cuenta, aunque no querramos, cuando estás de muy mal humor. O sea, cuando la vida, o sea, cuando estás, que hasta tú te caes gordo, que dices, no me aguanto, ni yo. Y muchas veces le queremos echar la culpa a 1000 y un factores, al calor, al tráfico, y a veces es tan simple como no estás descansando. Hacer crónico lo que no debe ser crónico es ya como de lenguaje normal, ¿no? O sea, que no importa que todo el tiempo estés así a la defensiva. ¿Por qué? Como tú dices, porque es normal. Y entonces no le das solución. O sea, te esperas hasta que empiece a subir la fiebre, porque generalmente nos atendemos solo cuando hay una fiebre. Claro. Sí, justo, es como esta misma parte, de decir, ¿por qué siempre querer poner la atención al cuerpo cuando o sea, lo topaste, ya no puede más? Y justo yo es esta parte que le digo a mis pacientes, o sea, como cuando me dicen, es que me descuidé y no sé en qué momento llegué a este peso. Les digo, ¿cómo que no te diste cuenta? O sea, si cambiaste de talla 5 veces, si tienes un espejo en tu casa, o sea, ¿cómo no te diste cuenta? Pero como todo en esta vida, lo fuimos ignorando, y así ignoramos el estrés, la fatiga, las lesiones, porque ya hasta hemos llegado a este punto donde queremos tanto que los deportistas no quieren atenderse a las lesiones con tal de no parar sus ciclos. Y entonces no quieren descansar, porque hoy estamos hablando del descanso en temas de sueño, pero bueno, sabemos que también hay otras miles de maneras de descansar, que a lo mejor no tienen la misma función reparadora, pero que sí ayudan. Claro, hay que dejar descansar otras cosas en nuestras vidas, como por ejemplo, bajarle a todo este tema de consumo masivo de muchas cosas. La ingesta de comida se ha vuelto un paliativo al estrés. Estás en un momento pico de descontrol emocional y ¿qué haces si tienes al alcance comida? Comes. Pero no nada más comes. Y lo que sea. Y en gran cantidad, ¿no? Entonces, eso implica también que no dejes descansar a tu estómago, que estés dándole pues mal o que estés golpeando durísimo a tu microbiota, ¿no? Y por otra parte, viene la culpa posterior. ¿Por qué lo hice? Es que no puede ser. Y empiezas a castigarte, a castigar tu cerebro o más bien toda esta reflexión que te da posterior a eso. Entonces, hay que entrar también en procesos de descanso de tu estómago. Hay que también bajarle a todos esos temas que están bombardeándote todo el tiempo de cómo debes ser, cómo debes comportarte, cómo debes verte. Y eso las redes tienen mucho la responsabilidad de crear estereotipos que todo el tiempo te están diciendo cómo ser. Y entonces, si hablamos del descanso, podemos pensar que no todo el descanso se logra en el sueño. No. Puedes descansar despierto. Esa es la buena noticia. Justo porque, a ver, hacemos tanto énfasis en esta parte de las horas del sueño, de los ciclos, de cuántos ciclos, y la verdad es que es un tema bastante complejo. Y
un poquito incierto en el sentido de cómo lo medimos. Obviamente sabemos que hoy tenemos los dispositivos y lo platicábamos en el episodio del sueño. Yo ponía el ejemplo del Whoop y me levanto en la mañana y digo, o sea, no descansaste. Pero a veces me siento y digo, es que sí siento que dormí bien y entonces, porque sé que todo lo mide a raíz de nuestra frecuencia cardíaca y del tiempo que hay entre un latido y el otro, y bueno, o sea, pero realmente sabemos que no lo puedo tener tan certero, o sea, no podemos realmente controlarlo numéricamente al 100%. No. O sea, bueno, tendríamos que estar conectados a esos aparatos que... A ver, no es viable tener esos procesos en mi casa. O sea, no puedo dormir todos los días conectada a 1001 máquinas que me estén ahí leyendo y teniendo exactitud. Porque volvemos a caer en esta parte donde, a ver, tampoco me puedo enfocar y estar obsesionado con esa parte porque tampoco lo voy a lograr. Entonces, pero es una muy buena noticia saber que también puedo descansar despierto. Sí. Donde lo puedo controlar un poquito más. Yo creo que hay que hacer a un lado toda esta obsesión de estar midiendo todo el tiempo. Sí. ¿no? Estar hasta en la noche. Sí, como yo y aquí estamos también siendo sometidos a la tecnología, ¿no? Conócete a ti mismo, escúchate, siente tu cuerpo. Muchas veces, y yo creo que tu entrenador a lo mejor, o tú misma has recomendado a tus pacientes, a ver, haz una pausa y escucha tu cuerpo. Y literal tu cuerpo te habla, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al tema de estos descansos en despierto o en fase de vigilia, ¿no? La respiración. Esta técnica de aspira 4 y luego 7, 8, no sé, creo que me voy a equivocar, pero tú me dices, pero son 3, es una técnica que utilizan mucho los militares, ¿no? Ajá. Que aspires en 3 o 4 y luego retengas 7 y expires en 8. ¿Eso qué va a hacer? Primero te va a hacer consciente a tu respiración y dejas de estar respirando superficial, claro. Y sistemáticamente, cuando haces eso varias veces, entras en una fase de descanso ya. Solo haciendo eso, fíjate que gratis, ¿no? Sí, o sea, súbete al carro y en vez de irte peleando con todos los carros, respira. Respira. Al cabo el tráfico está buenísimo, ahorita te puede estar 40, 45 minutos en el carro. Respira. Claro. Pero ¿cómo vamos? Con el teléfono, llamadas, gritándole al de enfrente, o sea, claro. Y mira, por ahí decía un filósofo, ¿no? Lo que puedes arreglar y que esté en tus manos, hazlo. Lo que no, déjalo aparte. Digo, suena fácil, pero es súper difícil en el día a día. Si tú sueltas aquello que no está en tus manos resolver, creo que puedes enfocar tus esfuerzos a tratar de eficientar tu tiempo y eso también te baja tu estrés. Empiezas a ser más óptimo en cómo usar ese poco espacio de tiempo porque tenemos un capital limitado de energía, de tiempo, de enfoque. Es un capital bien corto durante el día. Entonces trátalo de invertir en aquello que te es rentable y digo, yo estoy hablando así como si fuera empresa, pero es real. Si tú en tus 8 horas te enfocas 40 minutos, descansas 5 o descansas 10 para respirar, para enfocarte en otra cosa, ponte unos audífonos y escucha algo que valga la pena. Digo, no voy a hablar de música porque ahí en gusto se rompen géneros, pero si tú escuchas una música que te ayude a enfocarte, eso también te va a ayudar a bajar ese estrés tan tremendo. Y si te da sueño, duérmete. Si te da sueño en el día, de verdad, aprovecha y duérmete. Hay que controlar esas siestas matutinas y aprovecharlas si lo puedes hacer, porque habemos gente que no lo podemos hacer. Claro, sí. Entonces, escúchate y si te lo piden en ese momento, toma agua. No tomes 2 litros a la vez. De a poquito, ¿no? Unos vasitos cada cierto tiempo. Tengo una paciente que me decía, es que yo no tomo agua en todo el día porque, no sé, mi trabajo y no me gusta ir al baño y no tengo bueno, no sé. Pero llega una noche y así como tarea yo, mejor tómate un vasito porque los 2 litros los estás tirando, no sirve de nada. Exacto. O sea, les digo, tu cuerpo no... porque volvemos a esta parte de querer hacer todo express, ¿no? O sea, obviamente, les digo, si le avientan 2 litros así de jalón, pues
vayan a ver de qué color va a salir su pipí y salen muy orgullosos. Pero es que estoy muy bien porque estoy haciendo pipí transparente. No, bueno, pues estás sacando la pipí así como entró, ya se La deshidratación a full, ¿no? O sea, ¿en qué momento crees que tu riñón tiene la capacidad de filtrar 2 litros de jalón? O sea, pues no, así como tú no puedes resolver 20 problemas de jalón, pues tu riñón tampoco. Entonces, claro, o sea, es como todo tiene que ser, pues a veces el día parece que es corto, pero yo les digo, si hiciéramos cosas buenas todas las 24 horas, van a ver qué largo les parece el día. Optimizar. Y sabes que estamos también en una tendencia terrible de que todas las horas deben estar llenas de algo. Todo el tiempo debe estar lleno de algo porque entonces eres un flojo, eres ineficiente, estás perdiendo lo más valioso que tienes, que es el tiempo, y no le damos pausa, no le damos descanso al cuerpo. O no le damos otro tipo de actividad que no sea estar ahí pegado en las pantallas o estar todo el tiempo haciendo una cosa sistemáticamente. Y tu cuerpo necesita moverse. Entonces, no descontemos también que el descanso puede ser a través de separarte del lugar donde estás muchas horas y, no sé, a lo mejor con estirar. Claro, yo eso hago. No, y lo aprendí a la mala. O sea, a saber que tenía horas y horas de consultas y bueno, cada vez tenía los hombros acá, o sea, yo me daba cuenta y ya estaba así y yo dije, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero ¿qué era esta parte de decir, no, pues quiero ver más pacientes? O muchas veces era como, no me voy a tomar ni 2 minutos para descansar porque pues ya le hago rápido y ya me voy más temprano. Claro, pero me iba más temprano, o sea, chueca ya con dolor de espalda y de todo porque era tanto que hasta que un día dije, no, María José, ya no puedes hacer esto. Y entonces ahora trato como cada 2 pacientes, 5 minutos, pero o sea, aparte dices, 5 minutos, ¿cuánto te puedes tardar? Nada. Y estiro, o sea, trato de estirar, me falta la respiración, pero trato de estirar porque el estar sentada a mí tanto tiempo me empieza a doler la espalda. Entonces digo, no, voy a darme mis 2 minutos, 3 minutos para estirar y siento la diferencia totalmente. O sea, es un cambio, porque ya hasta me empieza a doler la espalda y hasta como que me empiezo a poner de malas y ya no quiero, o sea, como que mi consulta siento que ya no la disfruto tanto, pues porque obviamente ya me siento así con la espalda. No, terrorífico. Y bueno, creo que hay muchos tips que podemos dar, ¿no? El tema de la ergonomía. Tu mesa, tu silla, porque pasas 8 horas sentado en una silla de esas que te da elástico. Los de una marca de refresco. Y te parece cómoda, ¿no? Y 8 horas tu cuerpo adaptándose a una silla que está hecha para que solo estés sentado cierto tiempo, o que ya está muy desvencijada y vieja, y entonces ya estás hasta tu cuerpo se acomoda al 8 horas Claro. de silla. Ahora ya hay escritorios que pueden ajustarse en la altura para que estés de pie un rato o sentado, y tus zapatos. Los zapatos son tan importantes cuando estás parado como cuando estás sentado. Si tú estás sentada muchas horas, y mira que yo lo viví también, muchas horas con los tacones. Sí, así. Entonces imagínate mis piernas y luego ya no me circulaba y luego no te imaginas todas las cosas que te pasan. quieres parar y así. O sea, y parecen cosas sencillas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los zapatos? Pues mejor quítatelos y pon tus pies en el piso, ¿no? De repente caminar descalzo. Vaya, ahí estás también descansando, claro, de tu cuerpo y le estás dando oportunidad a que sientas de una manera más directa sobre tu piel qué es lo que te está molestando. Entonces, bueno, hay una infinidad. A ver, luego vamos a hacer como un pequeño video de todos estos tips. Claro, de tips para ajá, o sea, porque creo que sí es muy, pues dentro de esto creer que el único descanso es dormir, porque si no, no pasa nada. ¿Qué hay del descanso a nuestra pancita? Bueno, de por sí, en todo el día, la comida más el estrés está jugando un cierto efecto dentro de tu segundo cerebro, tu microbiota. Ahí hay neuronas que también están recibiendo esos estímulos positivos o negativos y que están llevando ese mensaje, o sea, no se queda ahí, están llevando ese mensaje a tu cerebro. Y si ya comiste algo muy saturado en grasas, por ejemplo, entonces se prende la alerta, ¿no? Hay mucha grasa, hay que empezar a ver de qué manera la vamos a sacar, la vamos a metabolizar y tu cerebro automáticamente se duerme.
Dice, ¿por qué? Porque me declaro incompetente para estas señales que estoy recibiendo. Digo, es una analogía bastante chistosa, pero parece que sucede así. Y también estamos pensando que con alta demanda energética dentro de tu microbiota para afrontar las deficiencias nutricionales y dietéticas, entonces ya no cumple otras funciones. O sea, se está concentrando en tratar de sacar los pocos nutrientes o de sintetizar las hormonas que hay allí. Y entonces todo lo demás que tenía que hacer, como cuidar o como potenciar tu sistema inmune, como estar equilibrando tus emociones, como estar jugando a tu favor cuando hay que filtrar cosas tóxicas, pues ya no lo hace. Entonces, pues bueno, estamos dejando olvidado algo también por ahí, ¿no? ¿Y cómo podríamos darle ese descanso pues a todo el microbiota y todo lo que está sucediendo? Lo primero es que si te puedes hacer análisis de microbioma, háztelos, ¿no? Digo, ya sabemos que está difícil, pero si puedes hacértelos, de verdad es una inversión que vale mucho la pena. La otra es que hagas un ayuno, trates de entrar en un proceso de falta, digamos, de alimentos, digo, controlado y obviamente los nutriólogos son los que saben de todo esto y acude a tu médico funcional, pero creo que un ayuno, lo hacían antes, ¿no? Las mamás, que te daban aceite de ricino y eso para que se te limpiara el estómago. Pues bueno, darte un espacio de no comer, ¿para qué? Para que empieces a liberar todo eso que carga demasiado tu estómago y después ir progresivamente transformando tus hábitos de nutrición. Hay que ser lo más diversos posibles. O sea, no es que te conviertas en alguien que no come nada contaminado o nada libre de hormonas o que todo orgánico. No, come diverso. Siempre trata de hacer tus 3 comidas normales. No sé si sean 5, tú sabes más que yo. Pero bueno, al menos las 3 normales. No comas tan tarde. Hay que meterle bastante fibra para que esa fibra limpie tu organismo. Entonces, eso le está dando un poquito de paz a tu microbioma, ¿no? Y además, supleméntate correctamente. Sí, supleméntate, pero correctamente. Pero correctamente, claro. Sí, y en el tema del ayuno, que a ver, hablamos siempre yo siempre les digo, esta parte del descanso, pensado en hacer un ayuno como descanso. No que si eso me va a bajar 20 kilos, no, o sea, simplemente como un descanso. Porque antes, o sea, yo lo pienso y lo normal, pues era hacer un ayuno que no lo llamábamos ayuno, simplemente era nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque nuestros hábitos estaban a cenar temprano y desayunábamos a las 8 de la mañana y entonces siempre había más o menos una ventana de 12 horas, que era como lo normal, que no lo pensabas como un ayuno como tal, pero había una ventana. ¿Pero qué nos pasa ahora? Por querer aprovechar más horas del día, pues estamos cenando a las 11 de la noche y entonces, pero también hay que aprovechar el día, entonces se levantan a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana ya quieren desayunar porque pues ya se despertaron y ya tienen hambre. Entonces les digo, no es tanto el pensar la vida como es que estoy haciendo ayuno intermitente y que se lo metan en la cabeza así. No, simplemente es que acomoda tus horarios de ingestas para que le puedas dar esa ventana, que era la ventana normal, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hoy 8 horas de sueño es un privilegio. Entonces, antes era lo normal que dormían 8 horas. Entonces, pues, ¿qué era? Cenabas, te esperabas 2 horas en lo que te dormías y, o sea, te despertabas y pues nadie se despierta, abre el ojo y desayuna, ¿no? O sea, en lo que te arreglabas, bla, bla, te daba tu periodo de descanso. Pero hoy cada vez se ha complicado más por nuestro estilo de vida. Y tampoco hay que regresar del ayuno compensando todo lo que no comiste, porque también tu cerebro te juega malas pasadas y dice, mira, te puedes permitir ahora sí entrarle duro a la comida porque vienes de muchas horas de no comer. Claro. Y recuerda que el cerebro es algo que recibe órdenes súper fácil. Si tú le dices, hoy te ves muy bien, entonces él entra positivo a tu día y dice, hoy nos vemos bien y estamos bien. Pero si tú entras con una carga ya psicológica negativa y eso también al final te va a impedir dormir, te va a impedir descansar y no es la idea. Claro, yo siempre les digo, a ver, al final de cuentas, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo puede ser tan buena onda como nosotros lo tratemos también. Exacto. Es súper obediente, o sea, yo les digo, es como un perrito obediente, o sea, tú haz
haz una práctica constante y el cuerpo va ya, o sea, se va a acostumbrar para bien y para mal. Porque a veces, o sea, tengo pacientes que el otro día tenía un paciente que me decía, yo puedo pasar hasta 2 días sin comer. Y yo, ¿cómo? ¿Y qué haces todo el día? Pues tomar café. Y yo, o sea, yo decía, ¿pero cómo? O sea, ya, o sea, me acostumbré. O sea, mi cuerpo está acostumbrado. Yo, no, es que ahora lo vamos. Y ahora hay que acostumbrarlo a lo otro, ¿no? O sea, lo más básico, como ya mencionábamos, hay que volverlo a acostumbrar a que le quepa comida, porque obviamente comen así y pueden durar 2 días. Entonces yo le decía, ¿cómo le vamos a hacer para que ahora comas 3 veces al día? O sea, todo el tiempo te vas a sentir hasta acá porque tu cuerpo ya no está acostumbrado. Entonces yo les digo, el cuerpo se acostumbra tanto a lo bueno como a lo malo. Hábitos. Y tu cerebro es tan plástico que puede tomar hábitos positivos muy rápido si tú eres consistente en estos elementos básicos que ya dijimos. Haz ejercicio, nútrete bien, ten una mente positiva y sé una buena persona, lo podríamos decir así en general. Claro. Pero también se puede acostumbrar mucho más rápido a los hábitos negativos. Sí. Yo no sé cómo todavía. Pero lo veo bastante en la consulta que me llegan con cada cosa que digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegaste hasta este proceso? O sea, pero yo les digo, no, yo nací para no puedo. O sea, a mí me digan, no comas en 2 días, ¿cómo? O sea, me voy a morir. Y sé que no me voy a morir porque entiendo perfectamente que mi cuerpo, pues tristemente tiene todas las reservas para sobrevivir. Claro, lo va a hacer. Pero no lo quiero hacer, o sea, no quiero someter a mi cuerpo a eso cuando, pues lo hemos hablado, ¿no? Cuando estamos tan peleados con la alimentación, estamos tan peleados con el sueño, estamos tan peleados con la actividad porque no tenemos tiempo. Estamos tan peleados con tantas cosas hoy en día que nos hacen un bien y que nos ayudan al descanso. Porque al final de cuentas, el tener una buena alimentación a lo largo de mi día me va a permitir descansar mejor. El tener una mente positiva, el tener prácticas como la respiración, como el higiene de sueño, me va a permitir tener un buen descanso, que creo que es lo único que le puedo regresar a mi cuerpo después de todo lo que hace. Y si le ponemos signo de pesos, Majo, el autocuidado y la prevención, ahorita que lo puedes hacer y manejar tu descanso de una manera adecuada, te va a costar mucho menos que cuando esto se convierta ya en una patología y entonces tengan que entrar en otro esquema de estrés, que es ahora cómo me voy a curar. Claro, tenemos que hacer un episodio del autocuidado porque claro, o sea, hemos visto que qué fácil es, yo les digo, qué fácil es gastar en una cena, en unas cervezas, que no está mal, a ver, no digo que esté mal, pero ¿por qué no poner en una balanza en lo que, o sea, en lo que gasto? Y cuando te dicen, oye, te tienes que ir a hacer unos estudios, pero te cuestan 5,000, 7,000 pesos, no, bueno, o sea, parece que... Y entiendo que para muchos sí es un gasto, no, yo no estoy diciendo que no es un gasto, pero a veces gastamos en otras cosas que no, pues no puedo decir si lo valen tanto o no, pero que deberíamos de darle también a la salud, al autocuidado, ese mismo valor y ese que no nos duela tanto, ¿no? Porque cómo duele cuando hay que gastar en estudios, en doctores, en nutriólogos, en muchas cosas. Pero claro, yo siempre les digo, el gastar ahorita es a lo mejor un poquito más a cuentagotas, pero con una enfermedad se viene el gasto y se viene el gasto y no, ahí no le vas a decir, no, espera, te veo en 15 días enfermedad, aguántame un poquito. No, o sea, la enfermedad no te va a esperar, pero justamente les digo, pero entendamos que todo lo que hacemos todos los días es lo que nos está encaminando a esa enfermedad o a esa salud. Sí, o sea, y ya no puedes decir que no lo sabías. El día de hoy se los dijimos. Este podcast es para eso. Claro, nosotros solo comunicamos, pero híjole, creo que así como las redes sociales nos pueden llevar o todo lo que tenemos acceso ahorita de información a muchas veces malinformarnos, también si somos conscientes y si le buscamos, también ya tenemos información a un clic. O sea, hoy si yo le digo, la gente que ya no quiere es porque está cegada y no quiere. O sea, no quiere porque
tenemos información por todos lados, visual, auditiva. A mí ya no me digan que si es que a mí no me gusta leer, pues ponte un audiolibro, escucha un podcast, o sea, o quiero resúmenes, ponte a ver TikTok y hasta en TikTok hay cosas buenas a veces, o no quiero leer o sea, por donde le busquemos, pero el punto es que no queremos buscar. Ya lo que pasa mucho, yo lo veo en la consulta muchas veces, es la gente no se quiere, le da más miedo saber que ya tienen algo a hacer un cambio. Es que vivimos el ahora, Majo. A mucha gente le da miedo ver futuros. Y planear futuros implica que hoy empieces a prevenir. Claro. Y no tenemos esa cultura, ¿no? Te maquillas todos los días y vuelves a empezar todos los días maquillándote y no te da flojera reempezar todos los días. Pero en cambio, reempezar un hábito para que cada año te hagas tus análisis, para que cada año vayas al médico, te cuides los dientes y muchas cosas, dices, ay, es que se me olvidó. Vamos a tratar el tema del autocuidado. Claro. Pero bueno, creo que hoy les dejamos bastantes tips, prácticas, se los habíamos comentado en el episodio del sueño. Hay que empezar a hacer cambios. Yo sí soy fiel creyente, creo que ya lo había comentado, de que no podemos hacer cambios radicales ni 20 a la vez. O sea, yo de verdad creo que con que empecemos a cambiar uno, o sea, de todas las cosas que ya platicamos hoy, ya sea en temas de alimentación, en temas de uso de la pantalla, en temas de qué como o qué no como, o cuántas horas, o valorar a lo mejor deportistas, sí es necesario un día de descanso, sí dejen a sus músculos en paz, de estímulo tras estímulo tras estímulo, el que quieran. O sea, creo que hemos dado bastantes, pero con que empezaran con uno. Y que en el momento en el que ese uno, porque yo siempre se los digo así, en el momento en el que ese uno sea un hábito, agarra otro. Porque para mí, aunque sé que estamos acostumbrados y queremos procesos rápidos y cambios radicales y retos de 21 días, de mejora tu sueño en 21 días, no va a pasar. La realidad es que eso no funciona. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, en el momento en el que tú, un hábito que te propusiste, ya no lo piensas, como el maquillarte, en ese momento realmente se convirtió en un hábito. A mí, si el libro dice que 21 días, que 36, que 60, que 90, cada quien es diferente. Sí. A lo mejor yo podré adaptarme a un hábito, pero a lo mejor uno me costó 21 días, pero a lo mejor otro que era mi coco me costó 3 meses y se vale. Pero que justamente así vayamos haciendo un cambio y vayamos agarrando uno de todo lo que les contamos hoy, empezando por uno. Y en el momento en el que eso sea parte de tu rutina, de tu vida, de no pensar, vamos haciendo otro y otro. Y creo que esa es una manera en la que vamos a poder llegar a tener este descanso, tanto en el sueño como en la vigilia. Tengamos estas pláticas más seguido también en nuestros círculos donde nos desplazamos. Como personas también tenemos que hacer comunidad. Y esta reflexión que acabamos de hacer, Majo, que casi fue un pensamiento en voz alta. Sí. Es tan agradable que creo que también debería eso trasladarse a ese descanso mental, porque hasta que no comunicamos, empezamos también a bajarle ese estrés a nuestros pensamientos. Qué agradable charla la de hoy, Majo, gracias. Sí. Y que nos deja pensando mucho, ¿no? Y también que nos saca un poquito como esto que platicábamos. Si tienes 10 minutos para dormirte, duérmete. O sea, dejemos de creer que no, que tenemos que ser robots. No nacimos para ser robots y no tenemos que tener la agenda siempre que una hora tras otra de actividades. Se vale también dentro de esa agenda. Yo quisiera ver cuántos de ustedes se pueden poner también en su agenda o sea, quítense una hora para descansar. Así es, oblíguense. Pues muchas gracias. Es un placer tener estas pláticas porque justo como decías, se lo platicamos a la gente, pero creo que también a nosotros muchas veces nos hace sentido muchas cosas. Ya lo escuchaste, apagar la mente es tan importante como mover el cuerpo. Descansar no significa ser improductivo, significa darle a tu cuerpo y a tu cerebro la oportunidad de reconstruirse. No subestimes el poder de un descanso real. Cuando tu mente se calma, tu cuerpo se recupera y tu rendimiento alcanza otro nivel. Porque el verdadero rendimiento no solo se entrena en el gimnasio o en la pista, también se entrena aprendiendo a descansar.
Agradecemos a In-House Productions por hacer esto posible. Esto fue un episodio más de Rendimiento Conciencia.